Le damos la bienvenida al Senado de la Nación a partir de una iniciativa del Centro Mundial de Estudios Humanistas y la Dirección de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación. Se ha abierto un ciclo de diálogo que, bajo el lema Abriendo horizontes en Latinoamérica y el mundo, nuevos paradigmas en política, cultura y espiritualidad, inaugura hoy el primer encuentro, con la intención de hacer su aporte al debate que se anuncia sobre el nuevo orden mundial, una renovada relación entre los países y los pueblos. Los dejo en compañía de Lía Méndez, quien es la Directora General de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación, quien va a hacer la apertura de este ciclo. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Adelante, adelante. ¿Por qué abriendo horizontes en Latinoamérica? Porque en nuestra Latinoamérica ya se ha comenzado a vislumbrar, afortunadamente, otro futuro para la región. Hoy, Latinoamérica está en condiciones de decidir políticas que conformen un modelo propio, no economicista, que favorezca el desarrollo de la subjetividad y la diversidad en una sociedad con iguales oportunidades para todos. Ese modelo propio y nuevo necesariamente debe considerar las características de este único y novedoso proceso de mundialización cultural, en el que todas las regiones se encuentran inmersas, y esto es importante porque de lo contrario seríamos arrastrados por antiguos modelos y tendencias. Hugo Novotny es un investigador humanista del Parque de Estudios y Reflexión Carcarañá. Sixto Valdés Cueto, cónsul de la República Plurinacional de Bolivia en la ciudad de Rosario, con jurisdicción en todas las provincias por las que pasa el río Paraná. Y Atilio Borón, politólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. Gracias Jorge, gracias Lía, buenas tardes. Gracias a la Dirección de Relaciones Institucionales del Senado por esta posibilidad hoy. Gracias a los amigos que están aquí acompañándonos para comenzar con esto que, bueno, creo es totalmente oportuno y necesario de debatir, ¿no? Los nuevos paradigmas que puedan estar tal vez ya empezando a esbozarse, ¿no? Creo que a ojos vistas estamos viviendo un momento especialmente significativo en la historia de Latinoamérica y del mundo en general. Creo que estamos asistiendo a un punto de inflexión histórico, a un profundo cambio de paradigmas en todos los campos de la actividad humana. Y aunque no sea fácil hilvanar en un mismo hilo de discurso lo político, lo cultural y lo espiritual, intentaremos echar una mirada a las corrientes de fondo que puedan estar moviéndose en este marco convulsionado en que vivimos. Y claro, intentaremos esbozar alguna propuesta también. Estaba viendo hoy el titular del Dipló, que dice "El mundo en guerra", que suena lamentablemente a 100 años tan parecido a Guerra Mundial. Bueno, veamos qué puede estar pasando, además de eso que vemos en la primera fila, digamos, ¿no? Por una parte, creo que Estados Unidos y la Unión Europea, o es evidente para todos, van perdiendo gradualmente sus posiciones dominantes en el mundo. Al mismo tiempo, países poderosos como Brasil, India, China y Rusia, integrantes del bloque BRICS junto a Sudáfrica, no intentan imponer sus valores políticos y culturales a otros menos desarrollados, sino más bien basar sus relaciones en una cooperación de mutuo beneficio.
Así entonces, a partir del crecimiento de las naciones asiáticas, latinoamericanas y africanas, y de los recientes acercamientos entre Rusia, China y Latinoamérica, entre BRICS y UNASUR, un nuevo sistema de relaciones internacionales está comenzando a reemplazar la fragilidad e inmoralidad de la dependencia y el servilismo colonial históricos por la potencia del acuerdo y la convergencia de intereses. Hecho que abre, en nuestra opinión, frente a esta crisis mundial en curso, una esperanzadora oportunidad de cambio de dirección en los acontecimientos globales. En este campo, las relaciones internacionales, el nuevo paradigma que se va configurando podríamos definirlo como la fuerza del acuerdo, la reciprocidad y la convergencia en la diversidad ante el fracaso de las hegemonías y la homogeneización. En nuestra opinión, el futuro de dicho paradigma depende de que ninguno de los actores en juego intente imponerse, ni económica ni culturalmente, sobre el resto. Pero la crisis global que estamos atravesando exige un profundo cambio en el modelo mismo de desarrollo. Asia, África y Latinoamérica no pueden seguir los caminos recorridos por Estados Unidos y Europa de promoción de falsas libertades al costo de la fractura social, de consumo para todos, endeudamiento para la mayoría y acumulación para unos pocos. Imaginémonos que países como India o China, con más de 1.200 millones de habitantes, pretendan lograr el nivel de consumo de los Estados Unidos, que con solamente 300 millones se devoran el 30% de la energía mundial. Imposible. No alcanzan recursos del planeta, no alcanza nada para sostener ese modelo. Esta postura, entendemos, de plantear el crecimiento como económico y el consumo como motor del mismo, está empezando a provocar contradicciones sociales ya inaceptables, como los enfrentamientos con comunidades originarias y grupos ecológicos y progresistas en general. Una visión radicalmente diferente necesita ser definida. En otras palabras, entendemos que es imprescindible un paradigma social totalmente nuevo, en el cual la idea de desarrollo no signifique solo crecimiento económico, como es el caso en el modelo impuesto hasta hoy por el frustrado orden unipolar americano, y que ha degradado en la hegemonía de los capitales financieros especulativos internacionales. Un nuevo paradigma social debe plantear el desarrollo integral de todos los seres humanos, basado en la comprensión esencial que, en palabras de Silo, el progreso de unos pocos termina en progreso de nadie. El nivel de desarrollo científico actual lo permite, sin duda. Solo se requieren la valentía política y la altura moral suficientes. En el continente latinoamericano, contra la irrupción de líderes verdaderamente populares a la cabeza de países como Venezuela, Chávez en 1998, Brasil, Lula en 2003, Argentina, Kirchner en 2003, Ecuador, Correa en 2006, el ascenso al poder de Evo Morales como primer presidente originario en Bolivia marcó, a nuestro entender, un punto de inflexión en la historia de las Américas. Una señal indudable del comienzo de nuevos tiempos para todo el continente. La creación misma de UNASUR y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, demostró la resolución de avanzar hacia una real integración y marca el decisivo alejamiento de Latinoamérica de la órbita de influencia política, económica y militar de los Estados Unidos. En nuestra opinión, este fenómeno está, entre otros factores, estrechamente relacionado con el resurgimiento espiritual de las culturas originarias a lo largo y ancho de Latinoamérica, alcanzando una intensidad particular en Bolivia y el noroeste de Argentina, Ecuador, Guatemala y México. Aunque en este último país el proceso se desarrolla en abierta confrontación con el gobierno nacional y los intereses estadounidenses en la región.
En el caso de Brasil también podemos apreciar el resurgimiento de una espiritualidad originaria muy diversa, con raíces afroamericanas, aunque sufriendo una descarnada persecución por parte de las iglesias cristianas pentecostales, fuertemente vinculadas a importantes poderes económicos y mediáticos del país. Este crisol de culturas latinoamericano está inmerso en una atmósfera espiritual común y una sensibilidad que valora altamente el vínculo con la tierra, la Pachamama, la coexistencia armónica y recíproca entre los seres humanos y la naturaleza, la convergencia en la diversidad de culturas, el interculturalismo, el derecho de las comunidades sociales y étnicas a su autodeterminación, la salud y educación pública y de calidad para todos con un enfoque intercultural, la integralidad de cuerpo, alma y espíritu para el buen vivir, suma camaña, no sé si se pronuncia, de individuos y comunidades. Encontramos una fuerte resonancia entre esta sensibilidad originaria latinoamericana y las culturas milenarias del Asia, especialmente con aquellas corrientes espirituales que desarrollaron grandes escuelas de pensamiento y prácticas místicas altamente inspiradoras, tales como las múltiples ramas del sivaísmo, el budismo y el taoísmo. Escuelas que también promueven la coexistencia armónica entre seres humanos y naturaleza, la integralidad del cuerpo, alma y espíritu para el bienestar y desarrollo de cada ser humano, y el acceso a la experiencia profunda de lo trascendente. Escuelas que se han expandido a través de los siglos por el continente asiático y mucho más allá, y que hoy están aún intentando hacer su aporte a los nuevos caminos que se abren en este siglo XXI, en el inicio de una nueva espira evolutiva del ser humano. En el caso de Eurasia, nos parece especialmente significativa la contribución del hesychasmo con su experiencia de fusión con la divinidad, con el Creador, divinizando al ser humano y proyectándose luego socialmente como un admirable espíritu colectivista y de servicio a las mejores causas, lo cual sin duda impulsó desde la conciencia profunda de estos pueblos los avances sociales que dicha región aportó al mundo, especialmente durante el siglo pasado. Por su parte, las particularmente ricas y diversas tradiciones culturales del África, cuna de la humanidad, también están llamadas a ser relevantes, en mi opinión, para la superación de la crisis global, contribuyendo al necesario proceso de transición con elementos progresivos que puedan ser la base para la nueva etapa evolutiva. Es el caso del Ubuntu, concepto que resalta la íntima interconexión entre todos los seres humanos, definido usualmente como yo soy porque nosotros somos, así como muchos otros componentes de la sensibilidad ancestral africana. Ahora bien, a estas alturas, la comunidad mundial debería ya comprender que la expansión de un país o cultura a expensas de otros se debe acabar. La expansión en horizontal ha agotado su ciclo histórico. Se podría tomar en todo caso la vía vertical, la exploración y desarrollo del espacio cósmico y las profundidades oceánicas, pero a través de esfuerzos compartidos en función de beneficios comunes. Y solo utilizando el mismo enfoque y desterrando la inhumana competencia, la ley animal de predominio del más fuerte, propia del sistema global vigente hasta hoy, solo así se podrán resolver los problemas de pobreza, hambre y hacinamiento, brindar salud y educación a un nivel digno para todos. O sea, no estamos pensando solamente en acuerdos de desarme, sino en un real cambio de mentalidad, desde la habitual filosofía de la violencia y la confrontación hacia una nueva cultura de la no violencia. Desde el terrorífico concepto del choque de civilizaciones hacia un verdadero diálogo de civilizaciones, una real convergencia de diversidad en la diversidad de pueblos e intereses. ¿Y cómo se hace semejante cosa?
Intentemos ampliar un poco más nuestro punto de vista considerando algo que creo merece también nuestra atención. Tan pronto como el ser humano salió de los límites de la Tierra y vio con sus propios ojos nuestro frágil planeta, flotando entre millones de estrellas y galaxias, tomó real conciencia de que no hay fronteras separando los pueblos. Sintió además íntimamente en su corazón un inefable amor hacia la vida humana y toda criatura existente en el universo. Un sentimiento de tal profundidad es capaz de inspirar en las personas un cambio de visión del mundo y de comportamiento en dirección a la humanización de la Tierra. En el mismo sentido, vemos a la conciencia humana intentando en este preciso momento liberarse del corsé que le impone la temporalidad lineal y descubriendo la simultaneidad, la resonancia, la sincronía, nuevas leyes y fenómenos de los sistemas complejos, no lineales y la física cuántica que están modificando radicalmente nuestro modo de estructurar la realidad. Nos parece fundamental reflexionar acerca de las consecuencias de una conciencia humana liberada de los límites impuestos por los determinismos naturales, espaciales y temporales de su prótesis física. Y no estamos hablando solamente de la experiencia de vivir en ingravidez, o de algunas tecnologías sofisticadas como la realidad virtual o la telepresencia. Nos estamos refiriendo también a la posibilidad real de que la conciencia humana, en un acto valiente e intencional, decida romper sus contradicciones internas, deje henchir su corazón de amor y compasión hacia todo lo viviente y gane la suficiente unidad interna como para proyectarse más allá del cuerpo y del tiempo. En nuestra opinión, una nueva espiritualidad que sea capaz de incluir generosamente lo más progresivo de las extremadamente diversas culturas y tradiciones a lo largo y ancho del mundo, sin limitar, sino más bien resaltando la identidad de cada nación. Una espiritualidad que al mismo tiempo incluya el lenguaje tecnológico y las experiencias de un ser humano volando a través del espacio cósmico, puede ser el más adecuado vientre incubador de una nueva civilización humana. El acceso directo e irrestricto a la experiencia de lo profundo, lo innombrable, el contacto con la fuente de lo sagrado en la interioridad de cada uno y sin intermediación, la posibilidad de compartir esta experiencia fundamental entre gente perteneciente a diferentes culturas y confesiones, pueden ser significativos elementos para la nueva espiritualidad de una nación verdaderamente humana y universal. El pensador, escritor y guía espiritual Silo, Mario Rodríguez Cobo, nacido en Mendoza, Argentina en 1938 y fallecido en el mismo lugar en 2010, fundador del humanismo universalista, habla en su mensaje acerca de la necesidad de una espiritualidad para todos, donde al sentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud sin limitaciones ni condiciones externas. Una espiritualidad que pone énfasis en la alegría, el amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu, donde no se opone lo terreno a lo eterno. El mensaje de Silo habla del camino hacia la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Y muestra cómo manejar la fuerza a fin de lograr unidad y continuidad más allá de la existencia física. Habla de la esencial prioridad de aprender a superar el dolor y el sufrimiento en ti, en tu prójimo y en la sociedad humana. A resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti. A reconocer los signos de lo sagrado en ti y fuera de ti. Si lo sugiere, no imagines que estás solo en tu pueblo, en tu ciudad, en la tierra y en los infinitos mundos. No imagines que estás encadenado a este tiempo y a este espacio. El
mundo totalmente interconectado en que vivimos hoy hace posible, necesario y entendemos que impostergable avanzar hacia una civilización intercultural común. La interacción colaborativa, recíproca entre culturas y naciones, los métodos no violentos de transformación social, la real participación del pueblo en la toma de decisiones claves permitirán la integración de las diversas comunidades como vanguardia de la nación humana en desarrollo. En nuestra visión, la experiencia de lo profundo a la que nos venimos refiriendo, por su enorme potencial inspirador y transformador, es verdaderamente capaz de abrir un nuevo horizonte espiritual indispensable para la realización de este paradigma, como ya ha sucedido más de una vez en los momentos axiales de la historia humana. Nada más, gracias. Nuevos paradigmas. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué ha hecho Evo para que Bolivia esté cambiando tanto? ¿Qué ha hecho el pueblo boliviano? ¿Qué es lo que ha cambiado? Tenemos que ver primero el pasado y luego vamos a terminar con lo que hoy es Bolivia. Hugo mencionaba ese nacimiento o esa emergencia de líderes con Chávez, con Néstor, Correa, Lula y otros. Pero estamos pasando del tiempo de lo que soñábamos a las realizaciones. Ya no estamos soñando, estamos despiertos en realidad. Y una revolución no solo se hace con ideas, con sueños, sino con gestión, con resultados. Solo así se consolidan las revoluciones. Hemos tenido una larga historia en América Latina de revoluciones muy maravillosas con la cultura, la música, la poesía, grandes elucubraciones teóricas. Pero en la gestión hay que reconocer, en muchos países, en ciertos momentos históricos, hemos fracasado. Entonces es importante ver la historia, ver el presente, pero con realizaciones. Y para hablar de Bolivia hay que referirnos a la colonia. ¿Qué fue el colonialismo? Fue invasión, fue violación, destrucción, ninguneo, racismo, uso de la religión para someter. Hubo complicidad religiosa, dogmas que sostenían que el indio no tiene alma y por ende es un ser que no era digno de respeto. El no ser. Creer que el indígena no era ser humano, sino animal de carga y trabajo. El colonialismo fue la extinción para purificar supuestamente la raza. La inversión en salud y educación creció de 6.000 a 25.000 millones de bolivianos. La deserción escolar bajó del 6.5% al 1.5%. Solo con el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, se hicieron cerca de 6.000 obras en todos los rincones del país. Tras la nacionalización de los recursos naturales, la renta petrolera aumentó de 673 millones de dólares en tiempos neoliberales a 5.599 millones. Miren la cantidad que se llevaban las transnacionales, la cantidad de dinero. Hoy Bolivia ya no exporta GLP, más bien exporta. Las redes de gas a domicilio crecieron, se democratizaron con la nacionalización. Subieron de 28.000 a 329.000, es decir, 300.000 conexiones más cuando se gobierna para el pueblo. La cobertura de energía eléctrica aumentó del 33 al 61% en el área rural. En el área urbana ya llega al 97%. Nos falta muy poquito. Se nacionalizó la administración de aeropuertos. Y miren lo que había pasado. Al Estado le había costado 430 millones de dólares montar toda la infraestructura. Pero los neoliberales
la privatizaron, la vendieron, la regalaron en 3.7 millones. Casi nada. Se recuperó la empresa nacional de telecomunicaciones que había sido privatizada. Se había entregado a inversionistas italianos que se llevaban millones de dólares en bolsas y no invertían nada en un país incomunicado. Desde que Entel se ha nacionalizado, los ingresos han crecido y la cobertura, miren, subió de 29 a 339 municipios. En 8 años de gobierno de Evo se registró superávit fiscal. Todos los años tenemos superávit. No hay déficit. Y no hubo necesidad de arrodillarse con la mano extendida ante Estados Unidos o el FMI. Antes, solo para pagar aguinaldo, los ministros de los gobiernos neoliberales viajaban en tropa a Estados Unidos para pedir plata prestada a fin de pagar el aguinaldo. Hoy no, Evo da doble aguinaldo. Doble aguinaldo. ¿En qué país del planeta dan doble aguinaldo? Yo me pregunto, es una tarea para la investigación. Y este año darán a los jubilados también doble aguinaldo. La inflación bajó del 400% en el 2005 cuando Evo gana al 6.7%. Gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y la buena administración económica, las gobernaciones, muchas de ellas opositoras, muchas de ellas que estuvieron en contra de la nacionalización, hoy reciben dinero como nunca. Miren lo que ha subido. Las gobernaciones recibían al año 3.000 millones de bolivianos aproximadamente, hoy reciben 9.300 millones. Y se opusieron a la nacionalización. Los municipios subieron de 2.400 a 14.400 millones. Y las universidades públicas, muchas de ellas opositoras, muchas de ellas hoy gorilas, como dicen, ¿no? Subieron el 100% de sus ingresos. La bolivianización de la economía. El dólar no tiene mucho valor allá. Usted va con dólar y le miran feíto. No sirve el dólar. El Banco Mundial asegura que cerca de 2 millones de bolivianos pasaron de la clase B, subieron de la clase baja a la media. ¿Cuál es el modelo económico boliviano? Es social, comunitario y productivo. ¿Qué supone esto? Crecimiento y desarrollo aprovechando los recursos naturales, apropiación del excedente económico, redistribución del ingreso, erradicación de la pobreza y reducción de las desigualdades. Bolivia ya no es el país más pobre de Sudamérica. Bolivia eliminó el analfabetismo. Bolivia vive un proceso de inclusión integral. Bolivia no se somete a los imperios. Bolivia trabaja por una independencia auténtica, no solo política y económica, sino tecnológica, del conocimiento, de la cultura. Bolivia está en el camino de la industrialización para el vivir bien, no para el tener más, para complementarnos y no para competir con egoísmo. Bolivia quiere tener acceso soberano al mar, que fue suyo y fue arrebatado por el imperio de la época, con la complicidad de la élite política y económica locales. Bolivia cree que es posible construir nuevos paradigmas en el marco de la paz y de la integración auténtica. Gracias. Me acordé de esa canción de Violeta Parra y ya me voy para Bolivia, ¿te acuerdas? Muy linda, bueno, la verdad. No, realmente lo de Bolivia es un milagro extraordinario, no es un milagro, digo, se usa la expresión milagro económico, pero es un logro absolutamente extraordinario. Hace apenas 10 años era junto con Haití el país más pobre de América. Y fíjense lo que es ahora Bolivia. Las reservas de Bolivia, no las dijiste, Sixto, pero deben estar. Sí, subieron de 2.500 millones de dólares a 17.000 ya. ¿Ustedes se dan cuenta? 17.000 en 8 años de Evo. Digo, es un logro extraordinario, ¿no? Y bueno, creo que realmente es muy alentador, porque quiere decir de que se pueden hacer cosas, aunque parezca a veces de que realmente se va contra la corriente, ¿no es cierto? Y ellos han tenido que luchar mucho, ¿no? Con una oposición feroz, el terrorismo mediático,
el racismo todavía, digamos, cuando uno va por ciertos lugares en Bolivia, digamos, el desprecio que tiene esa vieja oligarquía, y no solamente la oligarquía, sino los sectores que están vinculados a ella, ¿no? Que son dependientes culturalmente, espiritualmente de ella, digamos, el desprecio con que todavía hablan de quién ha sido de lejos el presidente más exitoso en la historia de Bolivia y que tiene un futuro extraordinario por delante, ¿no? Las encuestas daban hace poco intención de voto más del 80% en el campo y 72% en las zonas urbanas. Esta encuesta de hace un par de semanas y todavía no había empezado la campaña ahí, bueno, se va a empezar en estos días, así que bueno, empezó hace muy poquito. Bueno, yo voy a tratar de encuadrar esto un poco en el marco internacional y claro, cuando vamos a analizar las cosas en ese marco, lamentablemente el tono de mi presentación no va a ser una estridente disonancia en relación a las dos presentaciones anteriores, porque el panorama internacional es un panorama extremadamente preocupante, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo en Gaza hace poco, y lo que vimos en Ucrania poquito antes con ese avión que se vino abajo, y ahora después si quieren hablamos en detalle de eso, ¿verdad? Nos demuestra que estamos entrando en una zona de profundas turbulencias en el sistema internacional. ¿Por qué? Primero porque estamos transitando aquello que muy bien Rafael Correa definió como un cambio de época y no una época de cambios. Correa dijo, esto es un cambio de época, no es que estamos en una época de cambios. Acá se ha dado vuelta una página, se ha abierto otra, y la verdad que todos los reacomodos que están teniendo lugar son reacomodos muy traumáticos. Yo, hablando de temas como este, suelo usar la expresión la transición geopolítica global, ¿verdad? Queriendo con esto decir de que se han movido las placas tectónicas sobre las cuales se asentaba el sistema internacional. Y esas placas tectónicas, cuando se mueven, producen acontecimientos de una enorme gravitación, y así como producen pues, catástrofes en los territorios, en la geografía, ¿verdad? Terremotos, inundaciones, etc. Esto mismo está ocurriendo en el sistema internacional, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos asistiendo a un conjunto de procesos, algunos de cuyos hitos principales son, en primer lugar, el inicio del declinio de la hegemonía de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que de alguna manera algunos pensábamos que se estaba produciendo, pero que cuando decíamos eso éramos acallados, algunas veces con mucha violencia, porque se nos decía de que esto era un caso de wishful thinking, de que estábamos queriendo que las cosas fueran así, que nuestro pensamiento era víctima de nuestra voluntad, y no era así. Había algunos indicios claros, ¿verdad? Y ahora, ese diagnóstico de la decadencia de los Estados Unidos como gran centro imperial, que no quiere decir que Estados Unidos se convierta en un país de segunda categoría, digamos, desde el punto de vista de las relaciones de fuerza, pero sí que ya no tiene la fuerza de antes, y que cada vez va a tener menos fuerza, ¿no es cierto? Y esto es algo que lo reconoce, por ejemplo, uno de los dos más grandes intelectuales orgánicos del Imperio norteamericano, que es Zbigniew Brzezinski. Brzezinski, que es un autor interesantísimo, un hombre, es el gran pensador del imperio hoy, ¿verdad? Antes que él estaba Kissinger. Entre los dos, si ustedes leen la obra de Kissinger y la de Brzezinski, tienen una idea clara de qué es lo que se está pensando allá en los círculos dominantes. Y el último libro de Brzezinski, salió en noviembre de 2012, justamente trata del tema de la decadencia del poder global de los Estados Unidos. Él lo dice ahora. O sea, lo dice el representante de los halcones, ¿no es cierto?, y de la línea dura de los Estados Unidos, y da una serie de datos que son tremendos. No puedo yo reproducirlos acá, pero simplemente van desde la pérdida de competitividad económica global de los Estados Unidos, porque es un país que tiene una infraestructura calamitosa para una potencia como esta. Le doy un solo datito, dice. Mientras un país como China tiene trenes de altísima velocidad que cubren un trayecto más de 10.000 kilómetros, Estados Unidos no tiene ni 1 kilómetro de ferrocarriles de alta velocidad.
Todavía hoy, para ir de Nueva York a Washington, hay que tomar ese viejo Amtrak, ¿no es cierto?, que demora 3 horas en recorrer un trayecto de 300 kilómetros o menos inclusive, ¿verdad? Eso en China, ¿no es cierto?, se hace en 1 hora. Dice, y este es uno de los muchos ejemplos. El libro todavía no salió en español, estoy esperando que para darle más discusión, porque los datos que tira son muy interesantes. Si yo lo hubiera escrito, me hubieran acusado de ser un zurdito incorregible y que por lo tanto nadie hubiera tomado los datos como datos serios. Como lo dice él, yo por eso me estoy así refregando las manos, esperando que salga ahora, porque a partir de ahí, con datos como eso, tira montones. Entonces, pero primer dato que él plantea, la decadencia, ¿no es cierto? Y fíjense que es muy interesante porque el libro da comienzo con un estudio comparativo sobre la longevidad de los imperios. Y él llega a una conclusión muy interesante, que a medida que se avanza en el proceso histórico, arrancando con el viejo imperio romano y el imperio chino, etc., para acá los imperios duran cada vez menos. Y él lo atribuye al despertar político de los pueblos. Interesante, ¿no es cierto?, como reflexión. Claro, él dice, Estados Unidos no es un imperio, no fue, pero queda, digo, habla de eso, ¿no es cierto?, no dice que es un imperio, pero está hablando, ¿no es cierto?, de qué es lo que ha pasado con los Estados Unidos y por qué, ¿no es cierto?, está en esta decadencia. Claro, y esto es un cambio enorme, porque el mundo que conocemos, desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, fue un mundo donde Estados Unidos se impuso a sangre y fuego, dando lugar a esa expresión, me gustó lo que dijo Hugo, esa ley animal del predominio del más fuerte. La prueba clara se tuvo, ¿verdad? Se cumplió hace 2 días, 69 años, cuando sin necesidad alguna arrojó una bomba atómica sobre Hiroshima. Ese fue el rito iniciático diciendo, bueno, acá ahora el que manda soy yo. Porque estaban los franceses y los ingleses que también de alguna manera habían armado este condominio imperial después de la Primera Guerra Mundial, pero terminada la Segunda Guerra Mundial, o a punto de terminarse, sin necesidad, porque Japón estaba ya vencido, no había dudas de que Japón se rendía incondicionalmente en cuestión de semanas, sin embargo arrojaron esa bomba, ¿no es cierto?, que es unos estragos, ¿verdad? Al año 2008 salió en el New York Times un artículo sobre la cantidad de muertos que finalmente habían ocurrido a causa de las 2 bombas, porque hubo muchos que murieron con el paso del tiempo y llegó a una cifra un poquito arriba de los 400.000 personas. De hecho, 250.000 fueron vaporizados en el momento. Así, se convirtieron en vapor, en ceniza, porque no había cuerpos. Una cosa horrorosa, ¿verdad? No había cuerpos, porque esa bomba estalló, ¿no es cierto?, y produjo una radiación fenomenal de una temperatura mínima de 2000 grados, o sea que cuando tocaba una persona la convertía en ceniza automáticamente. Bueno, ese gesto de alguna manera marcó el inicio de una era. Y ahora esa era está terminando, ya lo dice Brzezinski, lo dicen muchos otros, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Bueno, que los imperios se tornan más violentos y más agresivos en su fase de decadencia. Son peores todavía que en la fase de conquista, ¿verdad? Y si no, hay un ejemplo, habría muchos, pero no quiero desviarme porque este es uno de los temitas, ¿verdad? Pregúntense cuándo fue más sanguinario y violento el imperio francés. En la guerra de Argelia, en plena década de 1950 del siglo pasado. Cometieron toda clase de atrocidades y barbaridades. ¿Y por qué? Bueno, porque era ya el último disparo del imperio que ya se venía abajo y ahí la violencia fue tremenda. Entonces, nosotros estamos enfrentando en el escenario internacional eso. Y eso se traduce en que, como decía un artículo también hace poco, de un periodista americano, todos los martes en la Casa Blanca, en la oficina oval, se le lleva a Barack Obama una lista de terroristas, ¿no es cierto?, en distintos países del mundo, para obtener la autorización para que se dé inicio a una operación de exterminio de esos terroristas. Entonces le dan la lista, hay 4, 5, 6, 10, Obama examina, pues dice, bueno, ¿dónde está ese tipo? Y en Pakistán, o en Gaza, o en Bielorrusia, donde sea.
o en Afganistán, da la orden y van los drones y los matan y punto. Esto así. Obama lleva un récord de muertes, ¿no es cierto?, así de asesinatos selectivos, de terroristas, claro, ustedes saben cuando se dice terrorista, puede ser cualquier persona que es muy superior a la que registró George Bush. Y él es premio Nobel de la Paz y George Bush no era premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Fíjense ustedes. Es terrible, todos los martes, hay una reunión. Ahora, esto apoyado en qué? En una lo que se llama una executive decision, un executive order del gobierno de los Estados Unidos, o sea, una decisión del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que autorizaba al exterminio de aquellas personas sobre las cuales hubiese evidencia de que se trataba de enemigos de los Estados Unidos, enemigos terroristas. O sea, Bush preparó el decreto, lo firmó y Obama lo aplica. Entonces, este es un dato, ¿verdad? Esta decadencia de los Estados Unidos es un primer elemento. El otro movimiento fundamental es que se produjeron transformaciones económicas de fondo de enorme significación. ¿Cuáles son estas? Bueno, que el centro de gravedad de la economía mundial se desplazó del Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico. Esto quiere decir que, por ejemplo, ya para finales de este año, comienzo del próximo, la economía china va a ser superior a la economía, mayor que la economía norteamericana. O sea, el PBI chino va a ser superior al PBI norteamericano. Primera vez en la historia, mucho tiempo, que Estados Unidos no había sido superado jamás y ahora ya no es la economía más grande del mundo. Es la economía china, pero eso no es todo. Cuando uno mira la proyección, es una pena que no esté el representante de la India porque nos podría haber ayudado a pensar esto, cuando uno combina China más la India, la proyección para dentro de 15 años es que entre esos dos países van a manejar el 39% del Producto Bruto Mundial. O sea que prácticamente, digamos, el 40%, porque es 39 puntual, 40% del PIB mundial va a ser producido por la China y la India. Y Estados Unidos, que hoy tiene el 22%, dentro de poco más de una década va a estar apenas en 18%, y Japón se cae al 7%, y toda la Europa del euro a menos del 10%. Digamos, hay una reconfiguración del poder económico mundial tremendo, tremendo. Y entonces eso es el otro de los elementos, ¿no es cierto?, de este movimiento de placas tectónicas que era absolutamente inesperado. Y esto tiene enormes consecuencias de todo tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reaparece en la escena internacional China. Digo reaparece ¿por qué? Bueno, porque China durante 1800 años, después de Cristo, fue el centro de la economía mundial, un poquito menos, digamos, 1750 años. Con la revolución industrial, China pierde esa centralidad. Y la centralidad pasa a desplazarse hacia el Atlántico Norte y fundamentalmente hacia Gran Bretaña y los países de Europa del Norte y luego Estados Unidos. Al siglo siguiente, ¿no es cierto?, de la revolución industrial, a mediados del siglo XIX, China todavía tenía una cierta gravitación económica, pero nada comparable a la que había tenido durante tanto tiempo. Digo, ¿para qué vino Colón a descubrirnos, a inventarnos a nuestro pueblo? Vino a buscar a la China y al Japón. Él no tenía la menor idea que existía este continente acá. ¿Pero por qué? Bueno, porque era el centro de la economía mundial y querían llegar por una ruta más corta, no tener que hacer todo aquel cruce, ¿no es cierto?, de pasar por Europa, Europa Oriental, hacia el Medio Oriente, Asia Central, atravesar la cordillera de los Himalayas, para llegar del otro lado, finalmente cruzando la India, llegar a la China. Querían llegar con un camino más corto, ahí descubrieron América, ¿verdad? Pero querían hacer eso porque China era el centro. Además era el centro tecnológico. ¿Quién inventó la brújula? ¿Quién inventó la pólvora? ¿Quién inventó la imprenta? Que después los alemanes se la apropiaron, esto ya lo habían inventado los chinos hacía rato, ¿no es cierto? ¿Quién inventó el papel? Lo inventaron ellos. O sea, en términos de desarrollos tecnológicos estaban mucho más avanzados. Pero no pudieron resistir lo que fue el impacto de la revolución industrial y, lo que tiene mucha importancia para nosotros, el impacto del narcotráfico, que los liquidó por 150 años.
¿Qué quiere decir el impacto del narcotráfico? ¿Cómo fue que Inglaterra puso de rodillas a la India, a la China? Con la guerra del opio. E imponiendo, digamos, el consumo del opio y el tráfico del opio a la China. Y con eso lo liquidaron. En contra de lo que había sido una orden imperial de mucho tiempo atrás que impedía el tráfico de estupefacientes en la China. Sin embargo, los ingleses a cañonazo limpio impusieron. Así que ojo, porque acá los descendientes de los ingleses en América están tratando de hacer lo mismo. Cuando ellos hacen del combate al narcotráfico, en realidad de lo que se trata es de regular y controlar el narcotráfico, no combatirlo. La pelea, eso lo decía mismo un analista norteamericano, el conflicto entre la DEA, entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo en México no era tal cosa, era el conflicto entre la DEA que estaba con Sinaloa, porque no puede ser que al Chapo Guzmán, ¿verdad?, que era el tipo más buscado por todo, circulara libremente, digamos, por todo México, y finalmente cuando lo atraparon estaba comiendo en un restaurante común y corriente. Digo, esto lo podía hacer porque estaban todos coludidos en impedir tomarlo al Chapo, porque el Chapo era la DEA, y la DEA lo protegía, hasta que en un momento determinado no le conviene protegerlo, como lo hicieron con el presidente Noriega en Panamá, lo capturan, lo ponen preso y listo. Y los otros, lo del Golfo, es la CIA. Y la pelea entonces entre los Zetas y el cártel de Sinaloa es la pelea entre estas dos agencias norteamericanas. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso está muy bien lo que hizo el compañero Evo en Bolivia, sacar a toda esta gente, la DEA, la USAID y todo lo demás, porque lo que vienen a organizar el narcotráfico para debilitarnos y destruirnos. Eso lo hicieron en la China y lo van a hacer acá. Bueno, China reaparece entonces como una potencia económica, vuelve a tomar ese lugar absolutamente central y además se produce el retorno también inesperado de Rusia, ¿verdad? A la cual Estados Unidos, cuando se vino abajo el muro de Berlín y después cuando finalmente implosionó la Unión Soviética, pensaron de que Rusia desaparecía para siempre de la escena internacional. Y se equivocaron porque, bueno, porque Rusia hacía 3 siglos que era un actor internacional de enorme importancia, sobre todo en el contexto regional europeo y por extensión norte de África y Medio Oriente, y se pensaron de que bueno, Rusia había dejado de serlo para siempre. Y Rusia volvió, ¿y con qué fuerza? ¿Con qué fuerza volvió? Volvió, digamos, entró pateando puertas, como recién decía muy bien Sixto, ¿no es cierto? Es decir, aprovechó la crisis de Ucrania y se quedó con Crimea. Y todo lo demás se callaron la boca. ¿Y por qué? Bueno, porque Rusia resulta que no solamente tiene la llave del abastecimiento energético de Europa, sino que además tiene en sus cofres una enorme cantidad de bonos del Tesoro norteamericano que si decidiera lanzar una parte de ellos al mercado de Londres de la noche a la mañana, hunde financieramente a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos asistió impávido a un manotazo que hizo que Rusia se quedara con Crimea, cosa que era impensable hace apenas 10 años atrás. Por mucho menos que esto lo hubieran bombardeado algunas ciudades rusas, ahora no lo pudieron hacer, ¿verdad? Ni pueden hacer, digamos, nada los europeos. No es cierto, porque por ejemplo Alemania, que es la locomotora europea, más de la tercera parte de la industria alemana, funciona con el gas que le manda Rusia. Entonces si Rusia se enoja, le cierra la llave, no tienen gas para la industria. Y entonces esto explica, ¿verdad?, la pasividad europea. Hicieron algunos gestos, protestaron, refunfuñaron, obviamente no podían menos, porque al fin y al cabo se quedaban con una península estratégica como Crimea, pero nadie dijo más nada que eso. Lo mismo que cuando Putin también, y junto con China, los dos, le dijeron a Obama que no podía bombardear Siria como habían declarado recientemente. Simplemente bastó que dijeran, no pueden hacer eso. Estados Unidos, que ya tenía preparada la flota del Mediterráneo para el bombardeo sobre Siria, tuvo que dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque ya no tiene la fuerza que tenía antes. Este es el tema. Entonces, claro, ahí estamos en esta emergencia de un proyecto en construcción de este nuevo orden mundial, que está empezando a emerger. Es un orden que, a diferencia del anterior, es multipolar, policéntrico, le decía Hugo Chávez, ¿verdad? Un orden policéntrico,
Un orden en el cual, digamos, hay potencias emergentes de una enorme capacidad de incidencia en la arena internacional, el caso de Rusia, el caso de China, pero también otros países, ¿no es cierto?, que hay que tener muy en cuenta para el futuro, el caso de la India, es un caso importantísimo, y que tienen además una gravitación que para países como los de América Latina, que tenemos nosotros esta enorme, extraordinaria abundancia de recursos naturales, ¿verdad?, que hay que, no digo yo explotar, pero sí aprovechar, tenemos ahí una demanda fenomenal de población que necesita gran parte de lo que América Latina puede ofrecer. Y está en nuestra inteligencia lograr satisfacer esa demanda, preservando el interés nacional y garantizando que ese éxito exportador signifique, ¿verdad?, se traduzca, como en el caso de Bolivia, en beneficio para las poblaciones, porque de repente nada menos que la tercera parte de la población mundial golpea la puerta y dice: yo también quiero hierro, yo también quiero cobre, yo también quiero petróleo, quiero cemento, quiero todo, ¿no es cierto? Lo que antes estaba reservado para una fracción de la población mundial. Digamos, de golpe, prácticamente en un plazo históricamente muy breve, se presentan a exigir esos bienes y nosotros los tenemos, empezando por el agua. América Latina tiene entre el 42 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra, con apenas el 7% de la población mundial. Y van a venir a buscar el agua, por eso los procesos de integración y de unión, ¿no es cierto?, la UNASUR, por eso la expansión del Mercosur, el Mercosur que no esté al servicio de los empresarios, sino al servicio de los pueblos, el ALBA y el Tratado de Amistad y de Comercio de los Pueblos, que tienen, digamos, algunos países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, son iniciativas muy importantes, porque en la medida en que nos coordinemos vamos a poder hacer frente a esa demanda que nos amplía nuestro horizonte de acción y nuestra capacidad de hacer políticas, ¿no es cierto?, pero en la medida en que podamos actuar coordinadamente. De lo contrario vamos a tener problemas, ¿no es cierto?, porque la voracidad de estas dos gigantescas naciones como son la China y la India puede hacer que de repente tengamos problemas muy serios de hiperexplotación de los bienes comunes y que al cabo de un tiempo nos revivamos la tragedia del Potosí, solo que ahora esa tragedia se manifiesta en el hierro, en el cobre, en el oro, en el petróleo, en el gas, en todo eso, el litio, por ejemplo. Bolivia tiene la más extraordinaria cantidad y reservas de litio del planeta Tierra, y el litio es, algunos lo han dicho, es para el siglo XXI lo que fue el petróleo para el siglo XX, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cómo lo va a explotar Bolivia? ¿De qué manera? Asegurándose, digamos, de que eso realmente produzca beneficios para su pueblo, es un tema fundamental, y para todos nuestros países que tenemos estos grandes recursos. Entonces, termino. Todo esto, ¿verdad?, nos obliga a pensar, a trascender los esquemas convencionales con los cuales muchas veces se plantearon las relaciones internacionales y a fundamentalmente ver en nuestra unidad el único mecanismo que tenemos para sobrevivir en tiempos turbulentos como estos que hemos descrito, en donde tragedias como la de Gaza de estas últimas semanas, la crisis de Ucrania, la misteriosa desaparición de un avión, digamos, nunca visto en la historia de la aviación mundial, siempre se han encontrado, salvo uno, de la misma compañía, digo, empiezan a ocurrir cuestiones muy aberrantes, muy extrañas, ¿no es cierto?, que hablan de las dificultades de este alumbramiento de un nuevo orden mundial que si lo encaramos con un criterio humanista, espiritual, ideológico, cultural, no solamente mezquinamente material, digamos, puede ser un orden muy provisorio, pero si no lo hacemos puede ser un orden que realmente nos condene a enormes sufrimientos a nuestro pueblo. Bueno, yo dejo aquí para tener tiempo de comentarios. Gracias. Dice, ¿cómo se explotan esos recursos, en otra pregunta, sin impactar en el medio ambiente de manera negativa? Bueno, yo lo que quiero decir es que primero, desde que nuestro ancestro, el chimpancé, comenzó a caminar, ¿no es cierto?, y mucho después cuando descubrió la agricultura y empezó a cultivar la tierra, empezó a impactar sobre el medio ambiente.
no podemos caer en la ingenuidad de pensar de que la presencia de la especie humana sobre el planeta Tierra no deja aquello que algunos expertos llaman una huella ecológica. Claro que la deja. El tema es ver en las condiciones actuales, ¿no es cierto?, cuáles son los parámetros que podemos imponer para garantizar el mínimo daño posible y el mínimo impacto negativo posible sobre los bienes de la naturaleza. Porque yo creo que la idea de decir no vamos a aprovecharnos de esos bienes es una idea que no se sostiene. Les digo un ejemplo muy concreto. Bolivia tiene hoy una población, ¿cuántos son? 10 millones. 10 millones, ¿verdad? Bueno, en 25 años Bolivia van a ser 20 millones por lo menos. Y de repente van a ser más porque pueden empezar a retornar, están empezando a retornar muchos los que emigraron. Esto quiere decir que Bolivia va a necesitar tener nuevas escuelas, nuevos hospitales, nuevas carreteras, alimentos, etc. ¿Cómo se hace eso? ¿No es cierto? ¿Verdad? Sin utilizar los recursos de la naturaleza. Yo veo que es un planteo muy responsable que mucha gente ha hecho en América Latina, diciendo, bueno, eso es un ataque a la naturaleza. Miren, no, digo, primero, Marx decía de que la sociedad humana es parte del orden natural, no es otra cosa. Nosotros somos parte, somos una especie evolucionada según algunos criterios, en otros no, somos involución en relación a la comunidad de los chimpancés o de los primates, ¿no es cierto?, que eran más solidarios que nosotros, ¿verdad? Pero que somos parte de todo esto. Ahora, lo que hay que evitar es lo que ha sido la imposición del patrón capitalista, ¿no es cierto?, de explotación, ahí sí se conviene el término, de los recursos naturales guiado tan solo por el principio de la rentabilidad. Eso es absolutamente inadmisible. Les pongo un ejemplo para que quede bien claro. Gran parte de la explotación, si no toda, la explotación de oro que se hace en América Latina y el Caribe, se hace siguiendo una metodología que está prohibida en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿por qué nosotros en nuestros países admitimos que esas empresas apliquen aquí una metodología muy destructiva, ¿verdad?, del medio ambiente, de la naturaleza, que no está permitida en otras partes? Bueno, ¿esto con qué tiene que ver? Con la debilidad negociadora de los estados nacionales. Entonces, yo creo que en la medida en que los estados nacionales, y sobre todo estados nacionales que se conjuntan en estructuras como la UNASUR o el Mercosur ampliado y todo lo demás, tendremos mejores condiciones de imponer reglas muy precisas para evitar, digamos, la destrucción del medio ambiente, porque sin ese medio ambiente esa especie humana se extingue, lo que dijo Fidel en aquel famoso discurso de la Cumbre de Río de los 500 años, ¿verdad?, en 1992, una especie que está amenazada por su extinción, por el deterioro de las condiciones de existencia. Entonces, este es un tema gravísimo. Pero me parece a mí que la resolución del problema no es decir, no vamos a utilizar los recursos naturales, sino utilizarlos al margen de la lógica mercantil que impone el capitalismo. Y esto me parece el punto fundamental. Si entramos en esa lógica, no hay solución. Si el único límite que le ponemos a una empresa es su propia rentabilidad, bueno, van a reventar la cordillera de los Andes, como ya lo están haciendo, ¿verdad? Y lo están haciendo para obtener fundamentalmente un recurso, que es el oro, ¿verdad?, que en el 92% de los casos se utiliza para operaciones especulativas en el sistema financiero internacional. Yo estoy abogando con algunos amigos y algunos funcionarios de gobiernos amigos de que el marco de la UNASUR se establezca una normativa que ponga límites a la explotación de oro en América Latina, porque están destruyendo la cordillera de los Andes simplemente para fabricar lingotes que después se transan en el casino financiero internacional. Es una irracionalidad total. Pero ¿qué prima ahí? La lógica del capitalismo. La lógica del capitalismo es la ganancia. ¿Qué me importa que la cordillera de los Andes desaparezca, la flora, la fauna, las comunidades envenenen el agua, si yo gano? ¿No es cierto? Bueno, eso es lo que hay que prohibir. Entonces, en otras palabras, se pueden utilizar esos recursos, pero hay que buscar la manera de utilizarlos de una forma racional, protectiva de las comunidades y de la flora y la fauna. Porque hay una pregunta que es a todos: ¿cuáles serán los cambios a pensar en los sistemas políticos? En todo caso, creo que, digamos, personalmente no soy politólogo, pero creo que
un proceso de recuperación de la política que se viene dando en Latinoamérica, bueno, más conocido para nosotros en Argentina en particular, y la participación de los jóvenes en ese sentido es muy interesante respecto de lo que venía siendo el poder de las transnacionales por sobre, encima de cualquier tipo de Estado, sistema político, democracia o lo que fuera, que es lo que creo que en realidad funcionaba y todavía pareciera estar en sus últimos estertores Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Entonces creo que en la medida en que esa política vuelva a la gente y que la participación se vaya haciendo cada vez más activa y de todos los sectores en las decisiones y cada vez en decisiones más importantes dentro de la construcción social, económica y política, vamos bien, me parece, en esa un poco dirección. ¿Por qué no mencionamos a Perú? Personalmente entiendo que cuando hablábamos de las comunidades originarias y de ciertos fenómenos que se vienen dando en Sudamérica, personalmente no tengo muy claro, como sí me resulta en los otros casos, que efectivamente allí haya un proceso en donde las comunidades originarias estén pechando para la integración latinoamericana y que exista algún tipo de diálogo entre sus líderes políticos, gobiernos y bases, digamos, comunidades originarias, como si se da en Bolivia, en Ecuador, en algunos sectores en Argentina también. Entonces, personalmente prefiero no mencionarlo, no tengo claro el caso. Y la última pregunta, si una nueva espiritualidad no puede o podría generar relaciones de cooperación, ¿qué podría ser? ¿Qué potencias? ¿En qué potencias como China no se impongan? Ah, y que potencias como China no se impongan. Sí, creo que justamente el cambio de fondo que se está en este momento, me da la impresión, esbozando, es eso, digamos, una atmósfera que haga desarrollar, que haga crecer todo intento de horizontalidad en las relaciones, de cooperación, de compartir un mismo territorio. Me parece que es, territorio me refiero al planeta, o sea, creo realmente que se acabó el ciclo histórico de la expansión de un país o cultura sobre otro, y me parece que justamente estos estertores que estamos viendo tienen que ver con ese cambio. Entonces, si lo vemos en lo espiritual, en lo religioso, me parece que también en ese sentido está claro que no se trata de imponer determinada creencia y tener que elegir entre que si sos budista, sos cristiano, sos musulmán, digamos, entre las condiciones que establecen las hoy llamadas religiones universales, que por lo demás en muchos casos se han impuesto justamente intentando de algún modo borrar espiritualidades más de base, más de fondo, como ha sido en el caso de Latinoamérica, ¿no es cierto?, la espiritualidad originaria, y no se pudo. Entonces eso que se intentó borrar, esos ejemplos hay por todas partes, hay también en China con el taoísmo, en Rusia, en Mongolia, digamos, en Asia en general. Vemos el resurgimiento del hinduismo en India, ¿no?, ahora con un presidente hinduista. Entonces hay una espiritualidad que busca expresarse y que busca expresarse en toda su diversidad, en toda su potencialidad y seguramente de un modo nuevo, no solamente creo como un resurgimiento de algo que ya había, sino también como un nacimiento de realmente algo nuevo. Creo profundamente que este es un momento axial, o sea, como lo fue, no sé, el siglo VI antes de nuestra era, cuando surgieron Buda y Lao Tse y los presocráticos y una cantidad justamente de fenómenos que hicieron que el mundo se viera de otro modo a partir de allí. Creo que en este momento también eso es lo que está pujando desde adentro del ser humano, y no solamente China, digamos, si esta nueva espiritualidad prospera y de algún modo tiende a acogernos a todos, digamos, los habitantes del planeta, en una misma aspiración, no solamente China no va a intentar imponerse, creo que en realidad vamos a aprender a vivir juntos y a defender nuestro planeta. Y bueno, a mí me motiva mucho realmente esa mirada desde afuera del planeta, y en donde no hay fronteras y en donde nos vemos acá juntos navegando y tripulando esto, y
bueno, y al encuentro con otras civilizaciones, ¿por qué no? Gracias.